Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Muy buenos días y bienvenidos a su programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Tu amiga y servidora Amparo Walsh, desde el bello estado de Utah, te da las gracias por estar con nosotros en sintonía en esta tu emisora www Radio Enciende una Luz. Y como siempre, es una bendición el poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y en esta mañana vamos a entrar en nuestra palabra para poder aprender y reconocer lo que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a tener un buen programa. Bueno, como siempre recordemos que la palabra es el mejor alimento que nosotros podemos obtener. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que se hayan gozado con sus seres queridos, que hayan salido de la de la rutina, ¿no? De diario, la cocina, el quehacer, el trabajo, y que hayan disfrutado y hayan tenido tiempo de recuperarse, ¿no? De poder tener esas fuerzas que Dios nos da por medio de el creer y el vivir conforme a lo que Dios tiene diseñado. Bueno, mis amados, hoy vamos a tener un programa que tiene de nombre El valor de resistir. ¡Ay, qué tremendo! Cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas situaciones difíciles sobre nuestras vidas, que no hayamos qué hacer, no hayamos qué decir, no sabemos a dónde voltear, no sabemos si llorar o reír o gritar, y vienen esas aflicciones a nuestra vida, pero Dios nos recuerda, ¿no? En medio de su palabra, que en el mundo íbamos a tener unas aflicciones, o sea, que íbamos a pasar por situaciones, ¿no? Pero sabemos que de todas Dios nos va a librar. Solamente voy a hacer una pausa para recordarte que nos puedes localizar en nuestra página de Facebook como La Tacita del Alfarero, o también Radio Enciende una Luz. Estamos también en la página de WhatsApp en el número de teléfono 619-646-9641. Ahí nos puedes localizar y nos puedes dejar cualquier mensaje, cualquier duda que puedas tener, o un tema, una pregunta, una oración, o un tema que quieres que nosotros estemos ministrando. Pues para eso estamos, para eso nos llamó el Señor, para otorgar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y bueno, espero ya estés listo o lista con esa libretita, con esa hoja, con ese papel, pluma, lápiz, lapicero, para que puedas apuntar esos versículos y más tarde permitas que el Espíritu Santo te desglose cada versículo que vamos a usar en esta mañana. Es bien importante el aprender a escuchar la voz de Dios. Recordemos que Dios nos habla por medio de diferentes personas, ¿no? Y es bueno el entender que la palabra dice claramente que ella no regresa vacía. La palabra siempre va y hace lo que tiene que hacer. Bueno, así es que yo aquí ya estoy lista con mi rica tacita de té. Espero que tú también tengas ahí tu cafecito, tu té, lo que tú suelas tomar cada mañana. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por las pruebas, porque por medio de ellas nos acercamos más a ti, Señor, y podemos inclinar nuestro oído, Señor, y saber que tú estás presente y que tú nos guardas de toda tentación, Señor. Que hoy no estamos faltos de fe, Señor, sino que sabemos que por medio del perdón
Tú nos has otorgado la paciencia, la esperanza, la sabiduría. Nos has dado la voluntad para aprender a creer en ti, Señor, y nos has levantado con fuerzas para poder ensanchar territorios, Señor, y poder amar, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que tienen necesidad, Señor, porque no se trata de nosotros, sino se trata de las almas, Señor. Que seamos un ejemplo a seguir, Señor, por medio de la palabra y que sigamos siendo esa luz en medio de la oscuridad, que seamos ese instrumento conforme a tu voluntad, Señor, para poder, Señor, ensanchar ese territorio, Señor, y hacer, Señor, que la paz pueda fluir sobre nosotros y poder ser dadores de paz, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú guardes de nuestras familias, desde el primero hasta el último, como tú lo prometiste por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a entrar, hace ratito leí una escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a regresar ahí. Recuerdo traducción en el lenguaje actual, es la versión que yo uso. Y vamos a ir al libro de Santiago y vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 1, en el versículo 1, y del 2 al 3, y dice: hermanos de Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ay, yo cuando estaba leyendo eso dije, Señor, o sea, cuando se escribió este libro, dije, bueno, pues el autor de este libro ha de haber sido una persona que, pues cuando pasaba por pruebas, ha de haber tenido una relación tremenda con Dios, porque dice que nos gocemos, ¿no? En toda clase de dificultades. Entonces tenía una relación bien establecida con Dios, sabiendo que por medio de esas dificultades él iba a conocer más el carácter de Dios. Y mira lo que dice en el 3. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces eso me indica a mí claramente que cuando yo tengo dificultades, y pienso que tú también, ¿no? Te acercas más a Cristo, o sea, pides más de Él y empiezas a establecer, pero cuando se soluciona esa circunstancia, así como que entramos en una zona de confort, ¿no? O sea, como que nos olvidamos de la prueba, es como cuando el dolor de parto, ¿no? En el momento estás, pero cuando ya te alivias y tienes al bebé, pues ya se te olvidan esos dolores de parto, ¿no? Y muchas de nosotros tenemos tenemos el anhelo, ¿no? De tener todas las virtudes. Como creyentes, ¿no? Queremos actuar conforme a como actuó Jesucristo, pero recordemos, ¿no? Que nosotros fuimos redimidos, pero traemos, Dios ya nos perdonó y echó todos nuestros pecados hacia el fondo de la mar. Pero hay consecuencias de nuestras malas decisiones, de las cuales pues vamos a seguir pasando, ¿no? Pero recordemos que como nosotros ya, como creyentes, ¿no? Y vaya la redundancia, ¿no? Sabemos y entendemos que tenemos que seguir caminando y sembrando, para que nuestras generaciones no vayan a cosechar lo que nosotros por un mal hábito, por ignorancia o por esas cosas hicimos. Entonces tenemos que anhelar, ¿verdad? El anhelo de nosotros como creyentes es ser amados, el ser compasivos, el estar llenos de gracia, pero cuando viene la prueba perdemos todo eso, así que tremendo, ¿no? O sea, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y esa es la respuesta que decimos, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, más bien la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a contestar? O sea, ¿qué no estás viendo? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué no estás viendo que estoy sufriendo? Entonces, eso es lo más difícil de todo, ¿no? Cuando estamos pasando por esa aflicción y no entendemos el porqué de las cosas, ¿no? Pero no es para nosotros el contender con Dios, es para nosotros el vivir conforme a lo que dice la Escritura. Por eso es necesario que nosotros leamos, es necesario que comamos de ese alimento. Por eso dice
en su palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, no dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tenemos esa falta de paciencia, esa falta de paz, esa falta de gozo, tenemos que alimentarnos porque hay una anemia espiritual en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros venimos y comemos de ese alimento espiritual, pues somos saciados, ¿no? Somos saciados de ese alimento que nos hace falta. Entonces llega un momento en que aprendemos a depender de Dios cuando está pasando la aflicción. Mira lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así: mi familia y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y te doy gracias a Dios por ti. Cada vez me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste y me dan ganas de verte, como me alegraría hacer eso. Entonces, ¿qué es? Que nosotros constantemente tenemos que estar orando por aquellos que pasan, que cruzan nuestro caminar. Es nuestro deber como creyentes, como esa relación que tenemos con Dios, el entender que es necesario que nosotros estemos intercediendo por aquellos que tienen necesidad. Muchas veces nos afanamos en nuestras propias debilidades, ¿no? Nos enfocamos tanto en eso. El otro día estaba dialogando con una personita, ¿no? Y le dije yo, mira, cuando nosotros estamos chamacos, pasamos lamentaciones porque pues nuestros papás a veces no nos dan lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces sufrimos, vamos sufriendo conforme vamos creciendo, ¿no? Porque Dios nos dice claramente que vamos a tener aflicciones, ¿no? Entonces, cuando no nos ceden nuestros padres un juguete, un permiso, ¿qué pasa? Sufrimos y nos sentimos que somos los únicos en el mundo que estamos pasando por esa aflicción. O sea, ¿por qué me tocaron estos papás? ¿Por qué no me tocaron unos papás como X o como Z? ¿Por qué? ¿Por qué no me pueden comprar? ¿Por qué son tan miserables? ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, estamos en un sufrimiento. O sea, nos viene esa aflicción de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué yo? ¿No? Entonces después vamos creciendo y nos hacemos adolescentes. Es cuando empiezan los permisos, cuando queremos manejar, cuando nos sentimos adultos, ¿no? Entonces empiezan esas aflicciones así como que, ay, Señor, ¿por qué mi mamá no me deja andar de novia con X? O me deja andar de novio con X, y vienen y que qué mal a mi mamá, qué mal a mi papá, no comprenden que nos amamos, que nacimos el uno para el otro, y vienen unas aflicciones así como que se nos hace se nos hace como que el mundo se va a acabar, es el fin del mundo, o sea, ya mi vida no tiene sentido. O sea, ya, o sea, esto ya fue lo máximo, ¿no? ¿Por qué mi papá no me puede prestar su carro? O sea, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué no entiendo por qué las cosas? Entonces, siempre estamos en una situación y luego de repente nos casamos, ¿no? Y llega el marido con unos ideales completamente diferentes a los tuyos, diferentes costumbres, ¿no? O sea, a él le gusta a lo mejor el arroz blanco y a ti te gusta el arroz rojo y te molestas porque tienes que hacer dos tipos de arroz, o te tienes que hacer al lado de él o él al lado tuyo, tienen que llegar a un acuerdo, y eso es una dificultad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Y vienen esas aflicciones, ¿verdad? Y en ese momento cuestionamos a Dios, o sea, Señor, ¿qué te pasa? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué no te pedí? ¿Qué no te hice una carta? ¿Qué no te dije cómo quería la persona? Te lo especifiqué claramente, te dije que lo quería así, que lo quería acá, y tú, Señor, mira nomás lo que me diste, porque me metiste en esta, y empezamos, ¿no? A cuestionar a Dios y decirle, Señor,
¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estoy en esta situación? Pero no nos damos cuenta que en todas estas cosas Dios tiene control. En todo momento Dios está en control porque Dios te ama. Dios te ama y Dios no te va a dejar, dice, en ningún momento te voy a dejar ni te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo, pero llega un momento en que no entendemos que estamos en un proceso de aprendizaje, o sea, ¿cómo voy a querer yo si me acabo de casar con una persona que en el noviazgo es ¿cómo se llama? La temporada más hipócrita de todos porque fingimos, ¿no? O sea, todo es color de rosa, pero cuando venimos a la realidad, entonces vienen las aflicciones y empezamos a cuestionar a Dios, a decirle, ¿qué te pasa, Señor? O sea, no aceptamos los consejos de nadie ni permitimos que nadie nos corrija porque no nos gusta, o sea, porque no buscamos el confiar en Dios. Eso lo vemos en Sofonías 3:2. No queremos aceptar el consejo de nadie cuando nos están diciendo, mira, tienes que pasar por un proceso, el matrimonio es así, acá, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucede en ese momento? O sea, ¿qué sucede? Estamos cuestionando a Dios. O sea, qué difícil. Queremos arrancar a casa, ¿no? A casa de los papás y los papás dicen, no, mijita, fue decisión suya. Entonces, ahí usted tiene que estar presente en todas las decisiones que usted hizo. O sea, ¿por qué cuestionamos al Señor cuando nos metemos en dificultades y luego de repente sabemos que vamos a tener un bebé, ¿no? Y viene el gozo del saber que vamos a ser papás, pero de repente vienen esos achaques, vienen esos mareos y ¿qué sucede? Sufrimos otra vez, o sea, que caramba, ¿no? O sea, pasamos un proceso, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? O sea, ¿qué es lo que hicimos, Señor, para sufrir de esa manera, ¿no? Y más yo le doy gracias a Dios que yo no fui una persona que pasó por nada de los achaques. Lo único que sí pasé es que me daba mucho sueño, ¿no? Y pues yo fascinada, ¿no? O sea, bien contenta porque pues podía dormirme todo el día si quería. Pero eso fue lo único, pero yo me acuerdo de amistades, ¿no? Amigas, porque fuimos varias las que, pues ya a nuestra edad, ¿no? Que estábamos casadas y estábamos esperando bebé y que venían esas cosas y decían, ay, ¿por qué a ti no te pasa esto? ¿Por qué? Y, o sea, entra de repente ese orgullo y esa soberbia, ¿no? El querer ser como los demás, el querer ser imitadores de los demás. Y recordemos que cada persona es diferente, ¿verdad? El no entrar en un pecado, ¿no? El pecado de querer ser, o sea, queremos lo mejor de los demás, o sea, pero esas personas en su intimidad tienen cosas diferentes, o sea, tienen a lo mejor cosas oscuras que tú no conoces o a lo mejor cosas que Dios está tratando, a lo mejor tienen un pecado, que no han aprendido a confiar, que siguen dudando del poder de Dios. O sea, es increíble que a veces nosotros anhelemos tener lo que otra persona tiene. ¿Por qué? Porque estamos pasando por la aflicción. Estamos pasando por esa situación tan difícil y tenemos que encontrar el valor de la resistencia, el poder resistir la tentación, porque mientras estamos pasando por una prueba, vamos a estar en el ojo del huracán, porque cuando la estamos pasando podemos decir una palabra vana, una palabra que ocasione que le demos autoridad al enemigo para que venga y actúe en contra de nosotros. Por eso es necesario guardar nuestros labios, el guardar todas esas cosas que no nos edifican, el entender
¿Me entiendes? El entender que Dios está presente, que es necesario. Nadie dijo que no ibas a pasar por las aflicciones. Lo único que Dios anhela es que en el proceso no vayas a pecar. No, cuántas consecuencias, cuántas personas, ¿no? Que no quieren confrontar esa situación que están pasando, se meten en una situación más grande porque no han aprendido a confiar en Dios. Dios nos advierte claramente en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Mira, vamos para allá porque lo vamos a leer, qué es lo que nos dice claramente la palabra, porque es necesario entender, escudriñar, es necesario resistir la tentación. Mira, dice el 16, 21, dice, cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento, pero una vez que nace el bebé, la mamá olvida todo el sufrimiento y se alegra porque atrae a un niño al mundo. Y nosotros tenemos que ser comparados con eso. Cuando nosotros resistimos la tentación, podríamos decir, hemos dado a luz la obediencia. Hemos dado a luz la sabiduría, hemos dado a luz el entendimiento, el comprender que Dios está con nosotros. O sea, en el momento de sufrir, claro, vamos a estar así, ¿qué pasa, Señor? Pero en el momento que resistimos, esa tentación que resistimos, ese dolor que estamos pasando, entonces vamos a recibir nuestra recompensa. Imagínate, cuando alguien te hace algo, ¿no? Cuando alguien viene y habla cosas que tú sabes que son mentiras y la misma persona lo sabe, pero para cubrir sus malas acciones, viene y te mete en una situación y de repente quieres decir hasta la A y la Z y no te das cuenta que es necesario porque Dios va a dar a luz en ti la paciencia, la mansedumbre, el amor incondicional, ese amor que cubre multitud de pecados. Vivimos en un mundo ahorita donde la gente te aconseja ojo por ojo y diente por diente. Y la palabra claramente dice que nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia de Jesucristo fue establecida cuando Él vino y caminó en esta tierra por 3 años, ¿verdad? En el ministerio me refiero, porque Él vivió 33, pero 3 años testificándonos y enseñándonos todo lo que podíamos hacer. Él nos dejó el mejor testimonio. Entonces, si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que Jesucristo hizo fueron grandes cosas, cosas que nosotros anhelamos y las podemos hacer porque Él mismo dijo que todo lo podíamos en Él. ¿No dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. Mira, los mismos discípulos vieron cómo Él caminaba, lo que Él hacía. Por medio de las escrituras, Él nos habla de su verdad y Jesús hizo muchas cosas que si se pudieran escribir todas ellas, no cabería en el mundo todos los libros que serían escritos en 3 años. Ese lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25. ¿Cuántos libros se han escrito de ti? ¿Media página? ¿2 renglones? ¿Un renglón? ¿O un libro entero? ¿Cuántos libros? Para entender que nosotros no dependemos de nuestras
acciones, dependemos de la fe que existe en nosotros, y cuando dependemos de la fe se activa, entonces empezamos a actuar como Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, el poder activar lo que Él ha depositado, y de esa manera vamos a obtener el valor de resistir cualquier tentación, resistir cualquier cosa que estemos pasando, ¿no? Sí, una separación, ¿no? Una muerte de un ser querido, una falta de economía, una enfermedad. ¿Qué es lo que más nos aflige a nosotros que no podamos resistir si Jesucristo lo resistió todo? Recordemos que las aflicciones no son permanentes, no son para siempre. O sea, no es como, fíjate, qué curioso, ¿no? Yo me recuerdo, hace muchos años yo nací con un UNAR, que era como una herencia de mi abuelo materno, y no me gustaba hasta que ya crecí, fue con un dermatólogo y me quitó el UNAR, o sea, me lo quemó. Puedo deshacerme de esas cosas, o sea, no son permanentes, las aflicciones no son permanentes. Dios nos da la salida de ellas, Dios nos muestra el camino, cómo poder, ¿entiendes? Resistir. Es como esa mujer, ¿no? De parto. Como esa mujer de parto, ¿no? Que resistió ese dolor para poder tener a su bebé en los brazos y el poder disfrutarlo. O sea, tenemos que permanecer unidos con Dios y aprender a ser felices, ¿verdad? Venciendo los poderes que gobiernan este mundo, así lo dice el capítulo 16 del libro de San Juan, versículo 33. Tenemos que mantenernos unidos en Jesucristo. Sin Él, créanme, no vamos a poder hacer nada. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada más que meternos en más problemas, más que vivir una vida conforme a lo que el enemigo diseñó. Pero si nos permanecemos unidos, te recuerdo, fíjate, voy a hacer una pausa aquí. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios. Entonces todo lo que hay aquí es para ti. Por eso dice claramente que Dios nos dijo todas estas cosas para estar unidos a Él, para poder ser felices de verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra es verdad. Para tener un valor y para vencer a los poderes que gobiernan en este mundo. Entendamos que tenemos la resistencia de salir adelante, porque todo lo podemos en Dios. Las aflicciones solamente son temporales, no son permanentes. Si tú estás pasando por una aflicción, ¿verdad? Y confías en Dios y pones tu mirada en Él, Él te va a dar las fuerzas para resistir el deseo de hacer otra cosa que sí te va a afectar. Eso es tremendo, eso es algo que muchas veces no entendemos, pero que es así como le estaba comentando a esta persona. ¿A ti quién te dijo? Dime quién te dijo que no ibas a sufrir. Cuando tienes a tus hijos, sufres. Cuando están creciendo, sufres, porque los ves que alguien los trata mal, que una maestra ya les gritó, pero es para una disciplina, pero tú no quieres que ni siquiera un aire los toque. Sufrimos juntamente con ellos. Pero es necesario para llegar a la perfección, para poder llegar hacia donde Dios nos quiere llevar. Es necesario quitar esas asperezas en nuestro corazón. Es necesario, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué te lamentas?
¿Por qué te lamentas? ¿Por qué en vez de lamentarte no le das gracias a Dios? Porque Él se está fijando en ti, te está ayudando a pasar por esa aflicción para que puedas recibir el premio, ¿no? Como esa carrera, ¿no? Que dice Primera de Corintios 9. Vámonos a Primera de Corintios 9 y mira lo que nos dice, ¿no? Si en la palabra encontramos todas las respuestas. Primera de Corintios 9, en el 24 al 27. Mira lo que nos muestra, ¿no? La palabra. Esta es bien tremenda. Es más, hace ratito la estaba platicando con una personita. Mira, dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que les pueda perjudicar. ¿Para qué? Para ganar un premio que no dura mucho. Porque solamente en el momento, ¿no? Es un premio, porque eso es terrenal, es un premio, ¿no? Recibir el trofeo sí está ahí, ¿no? Está ahí puesto en una tarima, ¿no? En un armario está el trofeo ahí y cada vez que lo ves te acuerdas, o sea, revives la carrera. Pero la carrera que estamos corriendo nosotros como creyentes es ver un día y estar en la presencia del Señor. ¡Qué tremendo! Cuando entendemos eso y dejamos, ¿no? Dejamos esos conflictos, ¿no? Y luego tenemos la mala manera de quererle solucionar a todos la vida, ¿no? No. Es que sí, lo que tú estás haciendo está mal, no debe de ser así. Mira, a mí me funcionó de esta manera y de esta manera debe de ser. No sabiendo que Dios ya tiene todo preparado para nosotros. No importa cuál sea la aflicción, qué es lo que te agobia. Dios tiene la salida para tu vida, ¿no? O sea, ¿qué parte no entendemos? Dios trata con cada uno diferente porque somos originales. O sea, no existen dos amparos. Existirán varias personas que nos llamemos igual. Pero como yo no existe nadie más, como tú no existe nadie más, pero Dios tiene el control. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. ¡Qué tremendo eso! O sea, es tremendo. Tenemos que obedecer las reglas que Dios ha depositado en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te dice Dios? No, es que ya no quiero ni orar, porque, o sea, no quiero, o sea, no, es que tú no sabes, es que yo las cosas las quiero así, pero si sabes que te va a perjudicar, Dios no va a permitirlo. Pero insistimos, muchas veces insistimos y luego pagamos las consecuencias. Y a veces nos sentimos, cuando estamos en la prueba, nos sentimos tan solos. Ay, ¿no te ha pasado a ti que cuando estás pasando por una aflicción volteas a la izquierda, a la derecha, enfrente y atrás y dices, Señor, ¿dónde estás? Pero en ese momento de la aflicción es necesario que nosotros clamemos al Señor, que nosotros le busquemos a Él, que nosotros le busquemos a Él. Es necesario, mira, en el libro de Isaías 54, versículo 7 dice, solo por un momento te abandoné, pero con gran ternura, te acepté de nuevo. ¿Por qué dice la palabra que Dios nos abandonó? O sea, qué malo es Dios, ¿por qué nos deja en ese momento? No, Dios no nos deja, Dios está con nosotros, pero Él tiene que dejar que nosotros maduremos. Es como con nosotros como padres, con los hijos, si les solucionamos la vida para todo, pues nunca los vamos a dejar madurar. Es necesario que aprendan. Y así es Dios, no es que dice, por solo un momento te dejé abandonada, pero no es que te abandona, o sea, que te deja en el momento de la prueba que tú soluciones, ¿no? O sea, como cuando es mejor
regalarle a alguien una caña. Mira, hay un dicho que dice, enséñale a alguien a pescar, no le regale los pescados. Porque si aprende a pescar, entonces nunca va a padecer hambre. Solamente que vive en un desierto y no haya un mar, ¿verdad? Pero dice, enséñale a alguien a pescar en vez de regalarle los pescados. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no nos deja porque en su palabra dijo, yo nunca, Amparo, nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Y de veras que yo cuando he pasado por esos momentos difíciles, ¿verdad? Si no vengo a Dios, o sea, si dejo que en ese momento tengo una quejabanza, ¿no? Pero ¿por qué? Que mira, o sea, Dios lo único que hace es quedarse sentadito y esperarte que tú lo busques a Él. Es como le estaba diciendo el otro día a una personita, ¿no? Le digo, tú estás, digo, pesada, ¿no? Le digo, porque tú invitas a Dios a tu corazón, está ahí sentado esperándote que le hable y ya lo tienes sentado en la sala. Va a llegar el momento en que te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Como no me necesitas, como no me quieres, pues yo me retiro. ¿No? Entonces tú cuando tienes un invitado, cuando tienes a alguien en tu corazón, pues tienes que continuamente estar platicando con él, estarle diciendo, ¿no? Como por ejemplo, yo en esta mañana estuve orando y pidiéndole, ¿no? Señor, dale a mi esposo la sabiduría para tomar una decisión, porque ahorita él está en medio de una situación donde quiere cambiar de trabajo y está orando y le está pidiendo a Dios y pues yo inmediatamente yo ya le hubiera solucionado la vida y le hubiera dicho, no, mira, vete por aquí porque son mejores beneficios, mejor sueldo. O sea, yo se la soluciono rápido. 1, 2, 3. Amparo 3:24. 1, 2, 3, ya. Dada. Pero no se trata de eso. Se trata de estar en el lugar correcto, haciendo la voluntad correcta en el tiempo correcto de Dios. O sea, estamos pasando por una aflicción y en la mañana mi esposo me dijo, ayúdame a orar, por favor. No sé qué hacer. Y le digo, Dios tiene la respuesta. Acuérdate que cuando Dios te da la respuesta es cuando empiezas a sentir una paz y empiezas a sentir su presencia. Es ahí, pero es necesario que le platiques, es necesario que le digas, Señor, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, tengo esta edad, necesito cubrir más para retirarme, o sea, tú dime, dices que no me preocupe, que tú me vas a suplir, o sea, dime qué tengo que hacer. Mira, el tiempo que viajo de un trabajo donde estoy ahorita al otro trabajo, o sea, tú enséñame el camino, o sea, sí es más largo el tiempo, pero son mejores, o sea, tienes que platicar con Él. Si tú no platicas con Dios, Dios todo lo sabe, ¿eh? Dios todo lo puede y todo lo conoce, pero Él necesita que tú le digas. ¿Cómo piensas tú que Dios te va a solucionar si tú no le has pedido la ayuda? A veces queremos que Dios nos adivine, ¿verdad? Decía, no, tú le tienes que pedir, tú vas a un restaurante y llega una persona y tú le pides, ¿no? A mí me da unas enchiladas con salsa verde o con salsa roja y en vez de darme frijoles me los sustituye por una ensalada y en vez de arroz blanco deme arroz amarillo. O sea, eres específico. ¿Por qué con Dios no queremos hacer eso? Porque nos gusta sufrir. O sea, esa autocompasión se tiene que ir y tenemos un enemigo que siempre nos hace sentir que somos más importantes. ¡Ay, qué tremendo! Que somos más importantes cuando, ¡ay, pobrecito fulanito! ¡Ay, pobrecito! Está pasando por esto. ¡Ay, pobre! Que somos más importantes cuando la gente siente, ¿no? Esa compasión, no, somos más importantes cuando obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, porque al final de la jornada vamos a recibir ese premio, ese trofeo. Vamos a madurar, es necesario madurar. Somos a veces cristianos bebés, ¿no? Por eso
Pablo les decía, ay, que ustedes están como niños, ¿no? O sea, ¿cuántas veces les tengo que dar de esa lechita? ¿Cuántas veces? Hijitos míos, dice, por los cuales padezco dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuántas veces nos tienen que parir para poder entender? No sé, o sea, ¿cuántas veces nos tienen que parir para poder entender que tenemos la respuesta? Que servimos a un Dios de poder, que no somos mediocres, que tenemos, pero nos gusta sentir, ay, hermanito, ay, hermanita, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no entendemos que Dios nos ha dado ya absolutamente todos? Todo, tenemos el poder y la autoridad para orar los unos por los otros. Tenemos el poder y la autoridad para levantar muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos la autoridad para declarar las cosas que no son como si fueran, pero todavía seguimos viviendo en ese pobrecito yo, ¿no? Recuérdate que Dios nos ha aceptado porque hemos aprendido a confiar en Él. Y todo es posible en el nombre de Jesucristo. Por eso ahora tenemos que vivir en la paz que Dios nos ofrece. Debemos de tener esa alegría de saber que confiamos en Jesucristo y que podemos disfrutar del amor del Padre y que un día compartiremos con Él todas sus grandezas. Y también nos tenemos de alegrar porque sufrimos juntamente con Él, porque sabemos que en el sufrimiento vamos a aprender a soportar la prueba. Y si aprendemos a soportarla, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumple sus promesas porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio de la presencia del Espíritu Santo que Él mismo nos ha otorgado cuando dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Cuando nosotros pecamos, sabemos que tenemos un Salvador, que Cristo murió por nosotros y que Él nos eligió como hijos, como sacerdotes, como pueblo, como nación santa, para establecer el reino aquí en la tierra. ¿Qué parte no entendemos? ¿Por qué nos gusta flagelarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos que el sufrimiento es parte del crecimiento? Yo me recuerdo cuando mis hijos, yo tuve 3 varones, crecían, les daba, mamá, tengo sueño, me voy a acostar y se levantaban con dolores de hueso. Yo decía, ¿qué les pasa a mis hijos? Lloraba, estaban creciendo, se estaban estirando, ellos sufrían, les dolían sus huesos. Y yo sufría juntamente con ellos porque ellos me decían, mamá, me duelen los huesos. Calcio inmediatamente, buena alimentación para ayudarles. Estamos creciendo en Cristo y estamos sufriendo, nos duelen los huesos, nos duelen los tuétanos porque estamos creciendo, estamos madurando, estamos corriendo la batalla. O sea, guau. ¿Por qué no lo entendemos? Que Dios tiene control, que somos parte de su ejército. O sea, mi esposo sirvió en la militar 20 años y dice que él sufría, pero él sabía que estaba haciendo una buena obra para que nosotros como ciudadanos pudiéramos tener la libertad. O sea, en todos lugares vas a cualquier trabajo que tú hagas, vas a sufrir porque estás haciendo las cosas
¿verdad? Conforme a lo que la carne te está diciendo, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres un médico, pues tienes que pasar muchos años estudiando y vas a sufrir porque vas a tener desveladas, pero al final de la jornada vas a recibir la recompensa. Qué maravilloso el saber que Dios no se va a quedar con nada, absolutamente nada. Nosotros somos sus hijos y tenemos el derecho a todo lo bueno porque Él lo ha preparado para nosotros. Todo esto lo vamos a compartir juntamente con Cristo, pero vamos a sufrir como Él sufrió. Seguramente también a la misma vez que sufrimos, vamos a compartir la honra juntamente con Él. Eso nos dice Romanos 8:17. La honra que Jesucristo recibió, le va a recibir, la vamos a recibir nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El saber que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él ha sido bueno. Nosotros hemos sido salvados porque hemos sido aceptados por amor y ninguno de nosotros nos hemos ganado la salvación nomás por nuestras obras, sino que ha sido un regalo de Dios. La salvación es nuestra y es un resultado de nuestro propio sufrimiento juntamente con Cristo. Por eso la salvación, no nos debemos de sentir orgullosos como si, wow, yo soy salva. No, recordar el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz, recordar que Dios nos ama incondicionalmente y hacer la voluntad del Padre. Para eso nos llamó el Señor, para ensanchar territorios, para llevar esa palabra de ánimo a todos los que la necesitan. No seamos esos creyentes mediocres, ¿no? Es que déjame te platico, seamos unos creyentes llenos del Espíritu, que de nuestros labios pueda salir, que sepan, ¿no? Que sepan que estamos pasando por una tribulación, que lo sepan, pero que vamos caminando y vamos aprendiendo. Acuérdate cuando te casaste, yo no sabía hacer nada cuando me casé y conforme fue pasando el tiempo aprendí. Ahora mis nietos dicen, yo queremos los frijoles de mi abuela. Nadie hace los frijoles como mi abuela. O sea, llega el momento en que aprendes, entras a una madurez y eso es lo que Dios quiere para ti. Y si en este día tú no tienes esa relación con Dios por cualquier circunstancia, Dios está presente. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, Señor, ayúdame, porque necesito de ti. Enséñame cómo establecer una relación y darle el valor a la resistencia, Señor. El valor de resistir la tentación y poder creer en ti y hacer tu voluntad. Y si tú quieres eso, nomás pídele al Señor que venga a tu corazón, recíbele, Señor, yo te recibo en mi corazón para que tú vives mi vida, eres mi salvador, mi restaurador, perdona mis pecados, Señor, y cambia mi lamento en baile, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, en esta mañana hemos terminado con esta programación y con este programa El valor de resistir. Te recuerdo